Hola, el día de hoy te voy a hablar sobre la parálisis facial después de un rejuvenecimiento de cara de plano profundo. ¡Quédate! Bienvenido a mi canal, soy el Dr. Carlos Rosales, otorrinolaringólogo especialista en cirugía plástica facial. Y bueno, este tema lo escogí basado en una anécdota que tuve, se las voy a platicar. Una vez yo estaba aquí con una paciente que vino del extranjero para hacerse un rejuvenecimiento facial conmigo y estábamos platicando precisamente sobre el plan de su cirugía, sobre los riesgos y beneficios de la cirugía. Y cuando entramos a los riesgos, platicamos precisamente sobre el riesgo de parálisis facial que tiene el lifting profundo de cara, ¿no? Que es un tema que muchos otros cirujanos que no hacen deep plane, que no hacen plano profundo, abogan para no hacerlo y para hacer otras técnicas, ¿no? Pero bueno, entonces yo hablaba con la paciente y ella se asustó mucho y me dijo: doctor, yo preferiría morirme en la cirugía que salir con una parálisis facial. Entonces fue un comentario que a mí me impactó y que al principio me costó trabajo entender, pero después de un par de minutos de reflexionarlo, dije: ya sé por qué la paciente está pensando de esta manera. Y es que si uno busca el término de parálisis facial en general en internet o en YouTube o en Google, donde sea que ustedes busquen, van a encontrar casos en los que una cara es completamente distinta a la otra y las personas están realmente desfiguradas. Esos son parálisis. Hay una escala. Hay una escala que se llama House-Brackmann para valorar la parálisis facial. Y esos son grados muy altos, grados 4, 5 o hasta 6 de parálisis facial. Son parálisis faciales muy importantes que vienen por otras causas que no son una cirugía de rejuvenecimiento. Entonces yo pienso que con esa imagen en la cabeza, la paciente estaba completamente asustada y decía: yo prefiero morirme a vivir con la cara completamente diferente y deforme a la del otro lado, ¿no? Y bueno, de ahí le dije: mira, te voy a enseñar un caso de una parálisis facial que sucede con un deep plane para que veas de qué estamos tratando, ¿no? Y se los voy a compartir a ustedes también para que vean que sí, existe el riesgo de tener una parálisis facial después de un deep plane, pero tiene varios bemoles y varios detalles que quiero que vean conmigo en la pantalla. Así que acompáñenme de este lado. Ella es una paciente que se llama Lucina. Ella tenía 62 años cuando yo le hice su rejuvenecimiento. Aquí la estamos viendo apenas alrededor de 15 días de su cirugía que le habíamos hecho. Y les voy a enseñar el tipo de parálisis facial que ella tuvo. Vamos a poner este videito. Así, las dos hacia arriba, sorprendida. Voy a hacer una pausa. Ahí le pedí que levantara las cejas y podemos ver que levantó la ceja derecha, pero la izquierda no la levantó. Vamos a continuar con el video. Ok, cerramos los ojitos. Ok, sonreímos. Y ahora enséñame los dientes, así. Ahí le pedí que me enseñara los dientes, sobre todo los de abajo, y vemos que el lado izquierdo tiene fuerza, pero el lado derecho no se movió, ¿vale? Entonces, este es el tipo de parálisis facial que se puede observar después de un rejuvenecimiento de plano profundo. Durante la cirugía yo no corto ningún nervio, sin embargo, el hacer el despegamiento del plano profundo, los nervios faciales pasan en el suelo, en el fondo de la disección, y pueden sufrir un poco de estiramiento. Yo les digo a los pacientes que se cachetean un poquito y dormirse temporalmente. Bueno, entonces podemos ver que en esta paciente es raro, normalmente solo se afecta una rama, que la más común es la marginal de la mandíbula. En esta paciente tenemos dos ramas afectadas, la frontal del lado derecho y la marginal del lado derecho también, ¿no? Entonces, bueno, la frontal del lado izquierdo, perdón. A esta paciente la mandamos a casa, la mandamos con ejercicios de rehabilitación y regresa a los 6 meses y se las voy a mostrar cómo se veía a los 6 mesecitos. Las cejas hacia arriba, como sorprendida, así. Así, eso, ahí. Ahí vemos cómo ya le pedí que levantara las cejas y ya las levantó. Es decir, la ceja izquierda que no subía, ya está subiendo. Los ojitos, suavecito, eso es. Ahora abrimos los ojitos, viendo a la cámara, una sonrisa natural, eso es. Y ahora enséñame los dientes así, eso es. Ahí le pedí que me enseñara los dientes de abajo y ya volvió a enseñar los dientes completamente, ¿no? Entonces podemos ver que
la paciente se recuperó al 100% de estas parálisis faciales. Y este es el estándar de todos los pacientes que pasan por este proceso cuando tienen una parálisis facial. Son temporales. Nunca he tenido yo un caso de una parálisis facial que sea permanente. Y la otra característica es que no se les desfigura toda la cara, no se les cae y no se les hace asimétrica en relación al otro lado. Lo que sucede simplemente es que esa ramita en particular se duerme. A diferencia de las parálisis que afectan el tronco del nervio facial, como los problemas de oído, de parótida, este tipo de parálisis solo afectan una ramita, o a lo mucho en este caso que fueron dos, y podemos ver que, bueno, no es completamente desfigurante, ¿no? Ahora les puedo compartir sus fotos de antes y después. Entonces se las voy a compartir brevemente aquí en la pantalla. Del lado izquierdo tenemos el antes y del lado derecho pues tenemos su después, más o menos a los 6 meses, ¿no? Como pueden ver, se ve muy bonita, se ve muy natural, que son características del D-Plane, y pues no tiene ningún estigma de la cirugía realmente. Les voy a enseñar otros ángulos. Por ejemplo, cuando ella volteaba para abajo podemos ver cómo sus cachetitos aquí se colgaban en esta zona, y ahorita cómo su forma es más como de un triángulo de juventud muy bonito. Y por ejemplo su cuello, que era un problema que estaba sueltito, y sus mofletitos podemos ver cómo se ven mucho más rejuvenecidos. Cuando volteaba para abajo tenía mucho amontonamiento de piel en el cuello y se ve súper natural, se ve súper bonita. Ella es doctora. Siempre que un doctor confía en mí para su cirugía, a mí me hace sentir muy honrado, porque pues suelen ser doctores especialistas que son muy exigentes luego con los tratamientos. Y bueno, entonces muy honrado, pero a todos los pacientitos los tratamos con la misma calidad. Aquí la podemos ver del otro lado volteando para abajo. Y bueno, vamos a regresar a la cámara de enfrente y les platico la conclusión de este tema. Como conclusión, no se dejen asustar. Claro que todas las cirugías tienen riesgos y tienen beneficios, ¿vale? Pero en lo que respecta al lifting facial de plano profundo extendido, que es la técnica que yo hago para rejuvenecer a mis pacientes, que es la que da un mejor resultado, más natural, más poderoso y de mayor duración, el principal riesgo va a ser parálisis faciales pequeñas de una sola rama, 2 ramas a lo mucho, que son temporales y prácticamente a los 6 meses ya se te olvidó. ¿Qué es lo que estamos haciendo actualmente con los pacientes cuando les identificamos este tipo de problemas? Les ponemos poquito Botox en el músculo contralateral. Por ejemplo, si no puede levantar la cejita izquierda, le ponemos un poquito de Botox del lado derecho para que entonces ya no levante las cejas asimétricamente. O en el labio es lo mismo. Si no puede bajar el lado izquierdo, le ponemos poquito Botox en el lado derecho para que durante esos 4 o 6 meses que el Botox va a estar ahí, le demos tiempo al nervio que se recupere y así al final bajen juntos los dos lados del labio. Y bueno, básicamente eso es lo que estamos haciendo actualmente. Los invito a considerar el D-Plane si están buscando hacerse un rejuvenecimiento facial. Es la mejor técnica. Si les gustó este video, por favor denle like, y en otros videos más adelante vamos a hablar de otros riesgos y beneficios del D-Plane, pero por este momento así vamos a dejar este video. Les mando un fuerte abrazo. Gracias por verme. Bye bye.